Nací en Buenos Aires, fuimos con mis viejos de Buenos Aires en los principios de los 70, cuando tenía 4 o 5 años, y nos instalamos cerca de Washington, D.C. Y ahí hice toda secundaria, primaria, y después hice universidad estudiando pintura en la Universidad de Hartford. Y luego, después de eso, viajé por un año, un poco más, a Buenos Aires en 1996. Y eso tuvo bastante impacto porque venía haciendo pinturas más bien abstractas, pensando en el modernismo, de dónde venía eso. Y cuando estuve en Buenos Aires era cuestión de cómo puedo experimentar otra cosa con el arte visual, cómo puede entrar otros momentos y posibilidades de la vida y que queden restos en una obra visual, cosas muy específicas, a veces cotidianas, todo lo que es lo vivido, cosas que encontraba, cosas que veía, que me interesaban. Y lo menciono porque después, cuando fui a hacer un posgrado, que lo hice en Minneapolis, en Minnesota, pero ahí está el Walker Art Center, y ahí empecé en realidad a trabajar directamente sobre las paredes, usando principios usando pintura. Al mismo tiempo estaba haciendo dibujos y mucho grabado. Entonces ahí empecé a hacer serigrafía, que sigo haciendo, que me encanta la serigrafía porque es una cosa muy común, y creo que de ahí viene una especie de preferencia a materiales que tengo, una cosa que se puede reconocer inmediatamente, que tiene un cierto nivel de familiaridad, que también le da información a la temática de las obras. Primero, los murales eran muy planeados. Esto va a aparecer, hago el dibujo y el dibujo se transmite igualmente. Y después empecé a pensar qué pasa si trato de no saber muy bien lo que voy a estar haciendo, pero tengo algunas pautas que puedo usar. Entonces eso me gustó mucho, porque entraba a empezar una obra y no sabía cómo iba a quedar. Y eso te pone muy nervioso, y esa sensación y eso era muy cerca a hacer una pintura, porque no sabes cómo va a salir la pintura, cómo la vas a poder solucionar. Pero sí conoces el material, y ahí también empecé a trabajar directamente con el espacio. A veces con el arte visual no se incorporan, por ejemplo, esquinas, pisos, techos, muros de afuera, puertas, todos esos lugares a donde son como marginales, ¿no? Los lugares que uno lo piensa de segundo momento, que para mí era un lugar muy potente para presentar obra, y al mismo tiempo un espacio así va esquivando lo que puede ser arte, y lo que uno llama arte es como no está considerado cuando está sobre una puerta o en la esquina o en el techo, está como olvidado. Y me gustó eso, porque muchos de los temas y los personajes que yo incorporaba eran personajes olvidados por la historia, de cierto modo. Pero después me pareció como estaba usando cosas que no tenían ningún reconocimiento personal, que eran unas cosas muy ajenas. Entonces pensé, ¿qué es lo que puedo empezar a usar que estoy viviendo, que estoy experimentando actualmente, que es una cosa que es como más familiar a mí, y la experiencia que yo tengo la puedo transmitir más directamente? Empecé con cómo puedo hacer una calcomanía muy grande, porque antes, cuando era adolescente, hacía mucho skate, y en las partes de atrás de la tabla de skate siempre se ponen calcomanías, y me gusta mucho esa gráfica, no sé, tenía una especie de look como de revista, de Vogue o algo así. Entonces pensé, ¿cómo puedo hacer una calcomanía grande? Y dentro de buscar encontré este material que hace imitación a la veta de la madera, que se usa para la parte de adentro de cajones, que es un papel adhesivo, y ahí empecé a usar eso. Después, al venir a México, al Tamayo, fuimos a buscar material, y había este mismo papel, pero había de distintos colores que no había visto antes. ¿Cómo puedo hacer esta calcomanía? Y experimenté distintas formas,
Y en realidad empecé a hacerlo la misma forma que lo hago ahora, con una proyección y después sacando lo que vendría a ser blanco, el espacio negativo. Entonces lo que queda es la imagen. Las acuarelas las vengo haciendo por mucho tiempo y es una de las cosas que hago actualmente, que primero el material en sí tiene una dimensión vulnerable, no se pueden poner a luz directa o de sol, están sobre papel, hay que tener cuidado con el material, que tiene algo que ver con las que hago en el muro directo, porque también están por un periodo específico. Haciendo las acuarelas es parecido a trabajando directamente sobre el muro, porque como el objeto es precaz, me da cierta libertad. Puedo cambiar ideas, puedo mezclar conceptos, y es muy bueno para mí, muy flexible las dos cosas. La hice en principios 2002 y después trabajé un par de veces de la misma forma, pero después fueron a incorporarse con un color, ¿no? Más monocromáticas. Después estaba muy nervioso en realidad de hacer esta pieza porque no puedo explicar bien por qué. Creo que justo porque no había experimentado con los materiales de esta misma forma de hace tanto tiempo, 15 años más. 15 años. Y bueno, entonces, y también el tamaño es distinto. Al principio el tamaño era más grande y la orientación era distinta. Y en este caso, bueno, empezamos la primera parte y después vino la decisión de agregarle otra parte que venía a hacerla y cambia un poco la estructura, que lo hace creo que mejor, porque le das pausas, porque ves de una parte, yo siempre esta en particular la estoy leyendo de izquierda a derecha, ¿no? Que también le da una especie de movimiento mientras uno lo ve. No sé cómo explicar. Qué lindo, era como ver un amigo viejo que se volvió nuevo, sí. Y también la gente con quien estaba trabajando esta vez fueron, la verdad, 10 puntos, porque se pusieron así, tan eficaz en el trabajo que estaban haciendo y con ganas de prenderse al proyecto, que se notan. Otherwise Enter. Hay dos versiones de esa pieza. Una se llama Entrance into Otherwise y esta es otra versión que es Otherwise Enter, que viene de una película de Walter Hill, Los Guerreros, que ahora la vamos a montar en Madrid, que en realidad fue una de las primeras piezas que monté. Creo que la primera vez que la hice fue en el 2000, que después se fue repitiendo, ¿no? Como le gustó a muchas personas y entonces la fui repitiendo, que no sé si es mi favorita y es muy distinta que las otras, porque es muy iconográfica. Las figuras, si has visto la película o tiene una familiaridad que esta imagen lo conozco, pero no tiene detalles, solamente tiene parecen como sombras en realidad de la pared. Bueno, entonces esta Otherwise Enter se va a exponer en puntos de partida en Madrid.